También quizás quieras buscar Eyes of One. Eyes of One es una canción que todo el mundo debería escuchar. A los 76 años, Hank Williams Jr. finalmente se ha pronunciado sobre un tema que ha evitado durante décadas: su verdadera relación con Waylon Jennings. Durante años, los fans han especulado sobre lo que realmente sucedió entre estas dos leyendas del country outlaw. Tras bambalinas, ¿eran simplemente colaboradores? ¿O había algo más profundo, más personal y posiblemente más complicado? ¿Por qué Hank Jr. permaneció silencio después de la muerte de Juan? ¿Y qué está revelando ahora que tiene a tanta gente atónita? Esta confesión, que se ha hecho esperar mucho, no es lo que la mayoría de la gente esperaba. Ahora que Hank rompe su silencio, muchas verdades no contadas sorprendieron a mucha gente y te dejarán atónito. La tragedia de Hank Williams Jr., a leyenda del country. A los 76 años, Hank Williams Jr. se erige como una de las figuras más resistentes e influyentes de la música estadounidense. Su vida ha sido moldeada por la tragedia personal, la reinvención musical y un viaje de décadas para encontrar su propia voz, a la larga sombra de una leyenda. Nacido como Randall Hank Williams, el 26 de mayo de 1949, Shreveport, Luisiana. Entró al mundo ya con un nombre que se convertiría tanto un legado como una carga. Como el único hijo del icono de la música country Hank Williams, Sr., su destino el mundo de la música estaba prácticamente predeterminado. Pero pocos podrían haber predicho cuán tumultuoso y transformador sería ese camino. 1953, cuando Hank Jr. tenía solo 3 años, la tragedia golpeó temprano con la muerte de su padre. La pérdida de Hank Sr., quien murió a la temprana edad de 29 años, proyectó una larga sombra emocional y musical sobre la educación de su hijo. Criado por su madre, Audrey Williams, Hank Jr. fue introducido a la industria de la música a una edad temprana y fue preparado para continuar el legado de su padre. Cuando tenía 14 años, ya estaba interpretando las canciones de su padre, el escenario, cautivando al público con su asombroso parecido y similitud vocal con la leyenda del country. Los fans quedaron cautivados por la idea de una continuación del legado de Hank Williams, y la industria de la música se inclinó por ese sentimiento. De 1964 a 1974, Hank Jr. lanzó una serie de álbumes y sencillos que imitaban fielmente el estilo de su padre. Si bien esto le trajo cierto nivel de fama y éxito comercial, también creó una lucha interna. Tras bambalinas, estaba luchando contra un profundo sentimiento de pérdida de identidad y confinamiento artístico. Se sentía cada vez más encasillado por las expectativas de replicar a un hombre que apenas conocía. La presión de estar a la altura del nombre de Hank Williams comenzó a pesarle mucho, tanto personal como profesionalmente. Todo cambió en 1905 cuando un accidente casi fatal de montañismo Montana forzó un cambio dramático su vida. Mientras caminaba por Ajax Peak, Hank Jr. cayó más de 150 metros y sufrió graves lesiones la cabeza. Se sometió a múltiples cirugías y una extensa reconstrucción facial. Fue una experiencia desgarradora que no solo amenazó su vida, sino que también se convirtió en un punto de inflexión su carrera. Después de eso, Hank Jr. decidió que ya no viviría a la sombra de su padre. Con una nueva oportunidad de vida y un endurecido sentido de propósito, comenzó a redefinirse sus propios términos. A finales de la década de 1970, Hank Jr. había
y ha adoptado una nueva y audaz dirección musical, mezclando southern rock, blues y outlaw country. Esta fusión marcó el comienzo de su verdadera emergencia como artista original. Ya no confinado a las expectativas del establishment de Nashville o de los fans de su padre, comenzó a escribir e interpretar canciones que reflejaban su propio espíritu rebelde y visión del mundo. Este nuevo capítulo de su carrera floreció por completo, 1979, con el lanzamiento de Family Tradition, un álbum que solidificó su lugar como una estrella del country, influenciada por el southern rock. La canción que da título al álbum se convirtió en un himno para aquellos que, como Hank Jr., habían elegido desafiar la tradición y seguir su propio camino. La década de 1980 fue una época de tremendo éxito para Hank Williams Jr. Se convirtió en una superestrella de la música country, con una serie de canciones exitosas que incluyeron Whiskey Bend and Hellbound, All My Rowdy Friends Have Settled Down y A Country Boy Can Survive. Sus letras crudas, su personalidad sin filtros y sus electrizantes presentaciones vivo atrajeron a una amplia base de fans que abarcaba generaciones. No solo estaba continuando la tradición familiar, la estaba reescribiendo. De 1987 a 1990, su talento fue reconocido con múltiples premios de la Country Music Association y la Academy of Country Music, incluyendo el muy codiciado premio al Artista del Año. Estos galardones marcaron su completa transformación del hijo de una leyenda por derecho propio. En 1989, Hank Jr. se encontró llegando aquí a un público aún más amplio cuando comenzó a interpretar la canción del tema de Monday Night Football, All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight. La canción se convirtió en un icono en la transmisión deportiva estadounidense, introduciendo su estilo rudo e impenitente a millones de fans del fútbol americano cada semana. La asociación entre Hank Jr. y Monday Night Football se convirtió en un hito cultural, reforzando su imagen como un hombre común y corriente que nunca se alejó mucho de sus raíces. Lejos del centro de atención, Hank Jr. también abrazó la paternidad. 1991 dio la bienvenida a su hija, Katherine Williams Downing. La familia siempre fue una parte importante de su vida a pesar del caos de la industria de la música. Pero 2020, otra tragedia golpeó cuando Katherine murió en un accidente automovilístico con tan solo 27 años. La desgarradora pérdida sacudió a la familia Williams y le recordó al público una vez más los desafíos personales que Hank Jr. había soportado a lo largo de su vida. A pesar de esta inmensa pena personal, Hank Williams Jr. continuó perseverando tanto la vida como la música. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010, mantuvo una fuerte presencia en el mundo de la música country, grabando y realizando giras constantemente. Conocido no solo por su música, sino también por sus opiniones expresas, siguió siendo una figura polarizadora en los círculos políticos conservadores. Ya sea que los fans estuvieran de acuerdo con su política o no, pocos podían negar su autenticidad y su negativa a ajustarse a las expectativas modernas. 2016 Hank Jr. recibió un honor que se había hecho esperar mucho, cuando fue incluido el Paseo de las Estrellas del Salón de la Fama de la Música Country. Fue un reconocimiento a sus contribuciones al género y a su capacidad para elevarse por encima de la sombra de su padre para construir un legado propio. Sin embargo, un reconocimiento aún mayor llegó 2020, cuando fue nombrado miembro oficial del Salón de la Fama de la Música Country. El anuncio se retrasó debido a la pandemia,
Pero cuando finalmente se hizo público 2021, fue celebrado por fans y compañeros por igual. Para muchos, significó la culminación de una carrera definida por la resiliencia, la individualidad y el arte innovador. 2022. Hank Jr. sorprendió a los fans una vez más al volver a sus raíces con un nuevo álbum, Rich White Honky Blues, producido por Dan Auerbach, de The Black Keys. El álbum marcó una desviación del country rock listo para estadios de su carrera anterior. Cambio, mostró blues crudos y despojados, música que hablaba de sus primeras influencias y su profunda herencia sureña. El proyecto fue recibido con aclamación de la crítica y recordó al público que Hank Williams Jr. todavía era capaz de evolucionar musicalmente, incluso décadas después de su carrera. Los temas más controvertidos de Hank Williams Jr. A pesar de los numerosos triunfos e hitos que han definido la legendaria carrera de Hank Williams Jr., su viaje no ha estado exento de turbulencias. Debajo de los elogios y los éxitos, las listas de éxitos, se encuentra un rastro de controversia, escrutinio público y batallas personales que a veces han desafiado tanto su reputación como su resistencia. Tras su continua presencia en la música y la política a lo largo de 2023 y 2024, estos capítulos más difíciles siguen siendo parte de la compleja narrativa que rodea a una de las figuras más polarizadoras de la música country. Una de las controversias más publicitadas de la carrera de Hank Jr. ocurrió 2011, cuando su relación de décadas con Monday Night Football llegó a un abrupto final. Su icónica canción de apertura, All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight, se había convertido en un elemento fijo, la cultura deportiva estadounidense, desde finales de la década de 1980. Pero, durante una entrevista, vivo Fox News, Fox and Friends, Hank Jr. hizo una analogía política que sorprendió al público y a los medios de comunicación por igual. Al criticar la salida de golf del entonces presidente Barack Obama con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, Hank Jr. lo comparó con Hitler jugando al golf con Netanyahu. El comentario inflamatorio fue recibido con una rápida reacción violenta. ESPN, la cadena que transmitía Monday Night Football, consideró que las declaraciones eran inaceptables y suspendió de inmediato su tema musical de la transmisión. Después de más de 20 años de asociación, la cadena cortó oficialmente los lazos con él. Lugar de dar marchas atrás, Hank Jr. optó por redoblar su posición. Lanzó una canción de protesta desafiante titulada Keep the Change, que expresaba desdén hacia lo que él percibía como censura y corrección política. La canción se convirtió en un grito de guerra para sus partidarios, particularmente aquellos que compartían sus creencias políticas. Sin embargo, también amplió la división entre él y los fans más moderados o progresistas, muchos de los cuales encontraron sus comentarios ofensivos y su respuesta combativa. El incidente marcó un punto de inflexión como Hank Jr. era percibido públicamente, no solo como músico, sino como una figura política con posturas cada vez más controvertidas. Esta no fue la primera ni la última vez que las opiniones políticas de Hank Jr. despertaron la atención nacional. A lo largo de la década de 2010 y hasta la década de 2120, repetidamente fue noticia por su retórica política franca y a menudo inflamatoria. Durante un concierto 2012, se refirió al presidente Obama como el enemigo y acusó al presidente de odiar a Estados Unidos. La declaración encendió otra ronda de críticas públicas y planteó preguntas sobre los límites apropiados entre la celebridad y el discurso político.
Con el paso del tiempo, Hank Jr. se volvió cada vez más vocal su apoyo a la política de extrema derecha, alineándose abiertamente con ideologías nacionalistas y promoviendo teorías de conspiración que muchos consideraron peligrosas o irresponsables. Estas posiciones alienaron a una parte de su base de fans y atrajeron críticas de los principales medios de comunicación. Si bien algunos fans admiraron su voluntad de decir lo que pensaba, otros encontraron sus comentarios divisivos e innecesariamente extremos. Sin embargo, Hank Jr. permaneció imperturbable por la controversia, a menudo restando importancia a las críticas como un ataque a la libertad de expresión. Se veía a sí mismo como un narrador de la verdad de una era de corrección política. Independientemente de las consecuencias personales o profesionales, mucho antes de que sus declaraciones políticas ocuparan un lugar central, Hank Williams Jr. enfrentó un tipo de lucha diferente, una que era mucho más personal y destructiva. Durante la década de 1970, el apogeo de su crisis de identidad y la creciente presión de la industria, recurrió a las drogas y el alcohol para sobrellevar la situación. El peso de llevar el legado de su padre, combinado con su necesidad interna de encontrar su propia voz, lo empujó a un período oscuro de autodestrucción. El abuso de sustancias se convirtió en una realidad diaria, alimentando un comportamiento errático y poniendo en riesgo su futuro. Más tarde describió este momento como tocar fondo. El accidente de montañismo de 1970, que casi lo mata, ocurrió durante este período de profunda agitación personal. Aunque las lesiones físicas fueron graves, el impacto emocional y psicológico puede haber sido aún más significativo. Años posteriores, Hank Jr. reflexionaría sobre la caída como una llamada de atención, un momento que le cambió la vida y que lo obligó a reevaluar no solo su carrera, sino también sus ganas de vivir. La recuperación no fue inmediata, pero provocó el comienzo de su transformación, tanto musical como personal. Encontró la sobriedad, adoptó una nueva identidad musical y comenzó el viaje de reclamar su vida. Incluso cuando reconstruyó su carrera y reputación, la tragedia continuó tocando la vida personal de Hank Jr. Junio de 2020. Su hija, Katherine Williams Dunning, murió en un devastador accidente automovilístico a la edad de 27 años. La pérdida fue profundamente dolorosa, y aunque Hank Jr. permaneció relativamente callado públicamente, el peso emocional del evento fue evidente para quienes estaban cerca de él. No mucho después de su muerte, la controversia volvió a rodear a la familia, esta vez forma de demanda. El viudo de Katherine presentó una demanda legal relacionada con el patrimonio y el seguro, alegando una mala gestión de los activos y planteando preguntas sobre el control y la distribución de los fondos. Si bien la demanda no dominó los titulares por mucho tiempo, agregó otra capa de dificultad a un capítulo ya desgarrador, la vida de Hank Jr. Además de la agitación política y personal, la defensa de Hank Jr. del derecho a las armas también ha desatado un debate público. Si bien no es un escándalo tradicional, su postura incondicionalmente a favor de las armas, a menudo expresada en términos apasionados y provocativos, ha suscitado críticas, particularmente a raíz de los tiroteos masivos y las crecientes conversaciones nacionales sobre la violencia armada. Se le ha conocido por hablar sobre la Segunda Enmienda, de maneras que sugieren resistencia armada o rebelión contra el gobierno, una retórica que ha alarmado a algunos, mientras que ha energizado a otros. Para sus partidarios, estas declaraciones representan una defensa valiente de las libertades estadounidenses.
Para los críticos, reflejan una escalada peligrosa del lenguaje político divisivo. Wawn Jennings cambió la música country. La historia de Wawn Jennings es una de valentía, supervivencia y rebelión. Una vida vivida a sus propios términos, una industria que a menudo exigía conformidad. Como ha demostrado la propia narrativa de Hank Williams Jr., el camino hacia la autenticidad, la música country, puede ser accidentado, pero pocos lo recorrieron con tanta valentía como Wawn Jennings. Mientras Hank Jr. se separaba de la sombra de su legendario padre, Wawn estaba luchando contra sus propios demonios y remodelando el género desde dentro. Juntos, encarnaron el espíritu del movimiento country outlaw. Pero el viaje de Wawn comenzó mucho antes de que el género tuviera un nombre. Nacido como Wawn Arnold Jennings, el 15 de junio de 1937, Littlefield, Texas. Sus primeros años estuvieron marcados tanto por las dificultades como por la curiosidad musical. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 8 años, mostrando signos tempranos del talento bruto que eventualmente lo convertiría en un icono de la música country. Cuando tenía 14 años, ya estaba trabajando como disc jockey, una estación de radio local. Un trabajo que le enseñaría los entresijos de la transmisión de música y le permitiría desarrollar su voz profunda e inconfundible. Las primeras experiencias de Wawn detrás del micrófono le dieron no solo exposición a diferentes estilos de música, sino también la confianza para dar forma a la suya propia. 1958, la carrera de Wawn dio un giro fundamental cuando se unió a la banda de Buddy Holly como bajista. La oportunidad lo colocó el corazón de la floreciente escena del rock and roll, un mundo muy diferente de los clubes honky-tonk de Texas. Pero también fue durante este tiempo que Wawn tomaría una decisión que le cambiaría la vida. El 3 de febrero de 1959, conocido para siempre como el día que murió la música, Wawn cedió su asiento a un avión fletado para que otro miembro de la banda pudiera volar. Ese avión se estrelló, matando a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. La tragedia persiguió a Wawn durante décadas, proyectando una larga sombra sobre su carrera y alimentando los temas más oscuros que a menudo recorrían su música. Una vez dijo: «Dios Todopoderoso». Durante años pensé que lo había causado yo. A lo largo de la década de 1960, Wawn intentó encontrar su lugar, una industria musical que no sabía muy bien qué hacer con él. Grabó una mezcla de rockabilly y música country tradicional, logrando solo un éxito modesto. Firmó con RCA Victor bajo la dirección del reconocido productor Chad Atkins, pero rápidamente se desilusionó con las limitaciones del pulido sonido de Nashville. Mientras que Nashville estaba impulsando exuberantes orquestaciones e imágenes impecables, Wawn anhelaba algo más rudo, algo real. No solo quería cantar canciones, quería poseerlas, controlar cómo se hacían y cómo sonaban. Esa actitud desafiante culminó en 1972 con el lanzamiento de Ladies Love Outlaws, un disco que rechazó las expectativas de la industria y abrazó la crudeza y la honestidad. El álbum ayudó a encender lo que se conocería como el movimiento country outlaw. Junto con Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson, Wawn estaba reescribiendo las reglas, aportando un nuevo filo a la música country que hablaba a los desilusionados y los rebeldes. El movimiento no solo desafió el control de Nashville, sino que dio voz a los artistas que querían hablar directamente con la clase trabajadora estadounidense, sin filtros ni disculpas. 1973
One logró un gran avance con Honky Tonk Heroes. A diferencia de sus álbumes anteriores, este fue grabado con su propia banda y sus propios términos. Las canciones, escritas su mayoría por Billy Joe Shaver, tenían una crudeza y vulnerabilidad que resonaron profundamente los fans. Marcó un pico creativo para One, demostrando que la narración auténtica y el control artístico podían coexistir dentro del éxito general. El álbum fue una declaración de independencia musical, personal y cultural. El éxito de One continuó creciendo a lo largo de la década de 1970. 1976 colaboró con Willie Nelson y otros Wanted, The Outlaws, el primer álbum de country ser certificado platino. Fue un momento histórico, no solo para One, sino para todo el género. El éxito del disco validó el enfoque outlaw y consolidó el lugar de One como una de las voces más influyentes de la música country. No solo estaba tocando música, estaba desafiando a todo un sistema y ganando. 1980, la fama de One alcanzó nuevas alturas cuando se convirtió en narrador e intérprete del tema musical del exitoso programa de televisión The Dukes of Hazzard. Su voz áspera se convirtió sinónimo del espíritu rebelde del programa, presentándolo a un público más amplio y consolidando su imagen como un outlaw robusto y sensato. La canción del tema, Good Old Boys, se convirtió en un clásico instantáneo y añadió otra dimensión al legado cultural de One. 3 años después, 1983, se unió a Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson para formar el supergrupo de Highwaymen. El grupo encarnaba todo lo que representaba el movimiento outlaw, libertad artística, camaradería y desafío. Sus colaboraciones reunieron a 4 de las voces más icónicas de la historia de la música country. Cada uno con su propia historia, pero unidos su misión de redefinir el género. A medida que avanzaba la década de 1990, la salud de One comenzó a declinar y su producción musical se ralentizó. Años de vida dura, adicción y el ritmo implacable de la carretera pasaron factura. Luchó contra la diabetes y sufrió múltiples problemas de salud. Pero incluso cuando se retiró del centro de atención, siguió siendo un respetado estadista de la industria. Continuó realizando giras ocasionalmente, a menudo con otras leyendas, y su influencia siguió siendo fuerte entre los artistas más jóvenes que buscaban forjar su propio camino. 2001, One Jennings recibió uno de los más altos honores de la música country cuando fue incluido el Salón de la Fama de la Música Country. Fue un momento de reconocimiento para una carrera que había desafiado las convenciones cada momento. One había demostrado que un artista podía exigir libertad, enfrentarse a toda una industria y aún así salir victorioso. Su música había moldeado generaciones y su legado estaba firmemente establecido. El viaje de One llegó a su fin el 13 de febrero de 2002, cuando falleció Chandler, Arizona, a la edad de 64 años debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Su muerte marcó el cierre de un capítulo, la historia de la música country. Pero su influencia sigue sintiéndose. Dejó un catálogo de canciones que hablan de independencia, pérdida, amor y rebelión. Más que eso, dejó un plan para lo que significa ser un artista a sus propios términos. La adicción, la culpa y la rebelión contra la industria de One. La vida de One Jennings, aunque marcada por la innovación musical y el impacto cultural, también estuvo definida por una serie de luchas profundamente personales y controversias públicas. Tanto como remodeló el sonido y la actitud de la música country,
también vivió batallas que pusieron a prueba su espíritu y casi descarrilaron su carrera. Estos no eran el tipo de titulares pulidos que acompañan a los álbumes de platino y las giras con entradas agotadas. Eran verdades crudas, dolorosas y complicadas, que moldearon tanto al hombre como a la leyenda. Jennings nunca rehuyó sus defectos. Cambio, los usó como cicatrices, prueba innegable de una vida vivida al límite. Quizás la carga emocional más temprana y duradera que Waylon Jennings llevó nació de la tragedia. El 3 de febrero de 1959, el día famoso conocido como el día que murió la música, Waylon cedió su asiento a un pequeño avión fletado que transportaba a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Ese avión se estrelló y mató a todos a bordo. Lo que parecía una decisión de último minuto para acomodar a un compañero de banda, se convirtió en una fuente de dolor de por vida. Durante décadas, Jennings estuvo atormentado por lo que podría haber sido. Habló abiertamente sobre la culpa, especialmente sus últimos años y su autobiografía. Relató cómo Holly había bromeado. «Espero que tu viejo autobús se congele», a lo que Jennings respondió: «Bueno, espero que tu viejo avión se estrelle». Esas palabras, dichas broma, resonaron su mente durante años. La culpa del superviviente no fue solo un tormento privado. Se convirtió en una parte integral de su identidad emocional e inevitablemente de su música. El dolor no terminó ahí. Durante las décadas de 1970 y 1980, cuando Jennings alcanzó la cima de su fama como outlaw, también descendió a uno de los períodos más oscuros de su vida: la adicción. Admitió abiertamente el consumo de cocaína, gastando a veces hasta 1.500 horas al día para alimentar su hábito. Su consumo de drogas no era solo un secreto tras bambalinas. Estaba entretejido el mito de la personalidad outlaw. Los fans y otros artistas a menudo romantizaban el caos, pero tras bambalinas, Jennings estaba tambaleándose al borde. Se convirtió en un símbolo no solo de la rebelión musical, sino también de la destrucción personal. 1977. Las consecuencias de ese estilo de vida lo alcanzaron cuando la DEA lo arrestó por posesión de cocaína. Aunque los cargos fueron retirados posteriormente debido a la falta de pruebas, el arresto llegó a los titulares nacionales. Fue un momento aleccionador para los fans que habían llegado a admirar a Jennings por su autenticidad e independencia. Para Jennings, fue un recordatorio más de lo lejos que se había desviado de sus raíces. Si bien mantuvo su imagen de outlaw públicamente, privado estaba lidiando con finanzas espiral, problemas de salud y un reconocimiento cada vez mayor de que el estilo de vida que había ayudado a popularizar también amenazaba con consumirlo. La reputación de Jennings como rebelde no se limitó a sus elecciones personales. Su larga batalla con el establishment de Nashville fue una de las controversias definitorias de su carrera. Desde el principio, Jennings se resistió al estilo de producción formulista impuesto por los principales sellos discográficos, particularmente RCA, y la influencia de productores como Chad Atkins. Jennings quería libertad creativa, la capacidad de usar su propia banda, seleccionar su propio material y dar forma a su propio sonido. Un momento que se esperaba que los artistas siguieran las reglas, su negativa a cumplirlas fue vista como radical, incluso irrespetuosa. Estos enfrentamientos se hicieron públicos y polarizadores, con muchos dentro de la industria viéndolo como difícil o desagradecido. Pero para Jennings, la lucha no era solo por ego, sino por integridad artística. Creía que la música country se estaba volviendo demasiado pulida
demasiado corporativa y demasiado desconectada de sus raíces de la clase trabajadora. Su rebelión contra el control de Nashville no estuvo exenta de consecuencias. El camino hacia la independencia estaba lleno de contratiempos. La mala gestión financiera, gran parte exacerbada por su hábito de las drogas, llevó a Jennings al borde de la bancarrota a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. El mismo sistema contra el que luchó a veces también lo protegió del colapso, proporcionando estructura, promoción y estabilidad. Una vez que estuvo solo, se enfrentó a la dura realidad de administrar una carrera medio del caos. Más tarde admitió que el costo de su adicción iba más allá de las drogas sí mismas. Incluía malos tratos, oportunidades perdidas y relaciones rotas. El estilo de vida outlaw, aunque empoderador a algunos sentidos, tenía un precio muy alto. Hank revela la verdad no contada sobre Juan. Hank Williams Jr., ahora con 76 años, finalmente se ha sincerado sobre una amistad que ayudó a definir a toda una generación de música country. Después de años de silencio, está hablando desde el corazón sobre su vínculo con Juan Jennings. Una relación construida no solo sobre la música, sino sobre experiencias compartidas, luchas personales y respeto mutuo. Durante décadas, los fans han especulado sobre la profundidad de su conexión. Hoy, Hank Jr. confirma lo que muchos sospechaban. Su amistad era profunda y dejó un impacto duradero sus vidas. Reflexionando sobre sus primeros años, Hank Jr. recordó cómo Juan no era solo un compañero artista, era un mentor y un espíritu afín. Juan era más que un amigo, era un mentor y un hermano de armas. Entendió el peso que llevaba y siempre me apoyó. Sus vidas corrían por caminos similares y ambos hombres vivían a la sombra de grandes expectativas. Hank Jr. como el hijo de una leyenda del country, y Juan como un pionero que luchaba contra las reglas del sistema estrechamente controlado de Nashville. Su colaboración The Conversation fue más que un dueto. Fue un momento de vulnerabilidad y verdad. La canción les permitió abordar el peso del legado de Hank Williams Sr. con Juan, haciendo las preguntas que millones de fans siempre se habían preguntado. La honestidad cruda de la canción tocó la fibra sensible de los oyentes y se convirtió en una de sus asociaciones más celebradas. No fue solo una actuación. Fue una conversación real entre dos hombres que no tenían nada que ocultarse el uno al otro. Una de las historias más conmovedoras que Hank Jr. compartió involucró un gesto profundamente personal de Juan. Un momento dado, Juan le regaló un par de botas vaqueras con nudiesos y antiguas que una vez habían pertenecido a Hank Sr. «Esas botas significaban el mundo para mí», dijo Hank Jr. «Eran un recordatorio de dónde venía y de los amigos que me apoyaron». Para Hank Jr., el regalo no se trataba de moda. Se trataba de herencia y simbolizaba el vínculo tácito que compartían como dos hombres que llevaban pesados pasados sobre sus hombros. Hank Jr. tampoco rehuyó hablar sobre las luchas de Juan. Reconoció que la imagen de Juan como outlaw no era solo para mostrar. Lo vivió, y a veces ese estilo de vida tenía un alto costo. El consumo de drogas, los problemas con la ley, las batallas por la libertad creativa. Hank Jr. lo vio todo de primera mano, pero en lugar de juzgarlo, expresó admiración por la resistencia de Juan. Recordó la infame redada de la DEA que inspiró la canción de Juan. ¿No crees que esta parte de Outlaw se ha salido de control? Y cómo el incidente se convirtió parte de su historia compartida.
Esa canción no era solo una broma, dijo Hank Jr. Esa era la vida real. A lo largo de los años, su vínculo fue probado por los altibajos de la fama, la fortuna y los demonios personales, pero permaneció intacto. Se apoyaron mutuamente, no solo como músicos, sino como hombres que intentaban dar sentido a las vidas que estaban llevando. Hank Jr. habló sobre cómo One lo ayudó a superar algunos de sus momentos más oscuros, recordándole que la supervivencia era su propia clase de victoria. No teníamos que decir mucho. Solo estar la misma habitación. Había un entendimiento. One era el verdadero negocio. A medida que pasaba el tiempo y la industria de la música cambiaba, ambos hombres se volvieron cada vez más francos sobre lo que veían como el declive de la música country tradicional. Hank Jr. recordó muchas conversaciones con One, donde expresarían frustración con el cambio del género hacia el comercialismo. Para ellos, la música country se suponía que era honesta, cruda y arraigada a historias reales, no solo ganchos amigables para la radio. Esos momentos, sus voces estaban en perfecta armonía, incluso cuando no estaban cantando. Hank Jr. admitió que ver la salud de su amigo declinar a finales de los 90 fue doloroso. One, una vez tan lleno de vida y energía, comenzó a disminuir la velocidad, luchando contra la diabetes y el costo físico de una vida dura. Incluso cuando enfrentó sus propios desafíos, Hank Jr. se mantuvo cerca, ofreciendo apoyo de manera silenciosa y significativa. Cuando One falleció en 2002, Hank Jr. dijo que se sintió como perder a un hermano. No habló públicamente ese momento. No estaba listo. El dolor era demasiado reciente, demasiado personal. Ahora, más de 2 décadas después, finalmente está listo para hablar. No solo para honrar la memoria de One, sino para asegurarse de que se conozca la verdad de su amistad. Habló con tranquila reflexión, no con tristeza, eligiendo celebrar el legado que construyeron juntos. «Surgimos una época en la que había que luchar por tu sonido», dijo. «Y One luchó más duro que nadie. Me dio a personas como yo el coraje de defender lo que creíamos,